El tema que vamos a desarrollar es la parte de los vasos del tórax, los grandes vasos, como se dice habitualmente. Hablamos de lo que es el territorio de la arteria aorta torácica, hablamos de lo que va a ser después el sistema de la arteria pulmonar y el sistema de la vena cava superior. Dentro de estos vasos, la aorta torácica, primero presentamos que se divide, para su estudio, en dos grandes segmentos, que son el callado aórtico y la aorta torácica descendente. A su vez, el callado aórtico tiene una porción ascendente y una porción horizontal. Acá enumero las ramas colaterales que emite su trayecto, donde las coronarias son las primeras colaterales de toda la aorta y la dan la porción ascendente, y la porción horizontal, desde la derecha hacia la izquierda, el tronco arterial brachiocefálico, que recién la base del cuello se divide en carótida primitivo común derecha y superior derecha. La segunda colateral que es la carótida primitiva izquierda, también llamada común izquierda, y la arteria subclaviana izquierda. Y la aorta torácica descendente va a ser dos tipos, va a dar dos tipos de colaterales, que son parietales y viscerales. Las parietales son las arterias intercostales. Acá le puse posteriores entre paréntesis porque algunos llaman intercostales posteriores, ya que las anteriores eran ramas de la mamaria interna, con las que se atomosaban justamente estas en el extremo anterior del espacio intercostal. Y las viscerales. Si bien hay desarrollo de esto, no tiene que estudiar, voy a ser muy claro. No sean pelotudos cuando les pregunten esto, porque a veces dicen boludeces. ¿Por qué? Te digo, fíjate. Esofágica media. ¿Qué irriga la esofágica media? Obviamente irriga el esófago. Sí, ahí no hay problema. Las bronquiales. ¿Qué irrigan las bronquiales? Lo primero que se te ocurre es los bronquios. No está mal. También irriga la tráquea y no te olvides de los pulmones. Los pulmones, la bronquial le da su circulación nutricia. Vamos, no te olvides de los pulmones. Y la última, a propósito, la dejé, las mediastínicas. No irrigan al mediastino. El mediastino es un espacio, se llaman mediastínicas porque van a irrigar algunos tejidos que cubren el mediastino, como algunos segmentos de la pleura, el pericardio, los ganglios linfáticos y la grasa. Así que no irrigan al mediastino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la aorta. A partir del callado, primero decimos que la arteria aorta tiene su origen en la base del ventrículo izquierdo, a nivel de la cara anterior del corazón, el segmento arterial, orificio que se ubicaba detrás del orificio de la arteria pulmonar. Esta arteria aorta asciende primero hacia arriba, adelante y a la derecha, luego se incurva hacia atrás y a la izquierda, hasta llegar a la cara izquierda de la cuarta vértebra torácica. Y ahí desciende verticalmente a la izquierda de la línea media, por delante y a la izquierda, por supuesto, de la columna vertebral, hasta llegar al conducto aórtico del diafragma, que al atravesarlo cambió de nombre arteria aorta abdominal. En el sentido, vamos a ver que esta arteria aorta tiene relaciones por su callado y por su porción torácica descendente. El callado, la porción ascendente, como ven en la primera imagen, está relacionada hacia adelante, primero, con el tronco pulmonar, y cuando se coloca a su izquierda, a su derecha, perdón, se va a relacionar con el timo subventrículo adiposo por intermedio del pericardio. La porción ascendente, a su vez, por detrás corresponde por intermedio del seno transverso del taile a las aurículas y a la arteria pulmonar derecha. Hacia afuera corresponde a la vena cava superior, a la orejuela derecha y la aurícula derecha, ahí queda delimitado el orificio derecho del seno transverso del taile, y hacia la izquierda está el tronco de la arteria pulmonar, que es su relación. ¿Sí? En cambio, la porción horizontal, como es oblicuo hacia atrás y hacia la izquierda, se dice que tiene relaciones superiores e inferiores, anteriores y posteriores. Acá podemos ver bien la relación superior, ya que de su cara superior se desprenden, como ya lo hemos adelantado, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva o común izquierda y la subclaviana izquierda, y a cierta distancia cruzada por esto, que es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Hacia abajo, acá no se ve muy bien, pero está pasando por encima de la arteria pulmonar derecha y del bronquio izquierdo, pero en el medio hay algunas cosas, que por eso lo traje a este esquema un poquito más detallado. La cara inferior del callado aórtico, además de esta que es la arteria pulmonar derecha, toma relación con el ganglio de Reisberg, que era la anastomosis de los plexos cardíacos, también con el ligamento arterial, que era el vestigio del ductus arteriosus, o ligamento, o conducto arterioso de Botal, que comunicaba ambos vasos en el feto.
Toma relación también con la primera porción del nervio recurrente izquierdo, que luego se va a ir hacia su cara posterior. Y por último, con la cara superior del bronquio izquierdo. O sea que de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, la arteria aorta por su cara inferior se relaciona con la arteria pulmonar derecha, el ganglio de Reisberg, el ligamento arterial, el nervio recurrente izquierdo y el bronquio izquierdo. Para relaciones anteriores y posteriores, hacemos un corte horizontal a nivel de la cuarta y vemos que la relación anterior corresponde al timo subvestigios, al plexo cardíaco, anterior superficial o preaórtico, al nervio frénico izquierdo, al neumogástrico izquierdo y la plebre pulmón izquierdo. Y la relación posterior va a ser con el plexo cardíaco posterior o profundo, ¿sí? Con la cara anterior y la cara izquierda de la tráquea, con el nervio recurrente izquierdo y el borde izquierdo del esófago. Un poquito de distancia tenemos el conducto torácico. ¿Sí? Pasamos entonces a la aorta torácica descendente. Acá tengo dos cortes, uno a nivel de la quinta y otro a nivel de séptima octava. ¿Sí? No es necesario decir a nivel de la quinta, séptima octava, porque después te pregunto la sexta, la novena y décima y cagaste. ¿Sí? Directamente decimos que la torácica descendente, en todo su trayecto, fíjate que bueno, en todo su trayecto hacia afuera, tiene una sola cosa: pleura y pulmón izquierdo. La relación externa es pleura y pulmón izquierdo. Hacia adentro lo mismo, tiene todo lo mismo, es decir, tengo la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral y el conducto torácico. Estos dos elementos los separan de la vena ácidos mayor. Hacia atrás también tenemos todo lo mismo, tenemos la vena ácidos menor, o sea, sus dos venas hemiácidos superior e inferior, y la cadena simpática torácica. ¿Sí? Y lo que varía va a ser hacia adelante, pero varía muy poco. Van a ver en la parte más superior, ¿sí? Apenas nace, se relaciona directamente con el esófago y el neumogástrico izquierdo, que lo separan del bronquio izquierdo. O sea, que tengo tres relaciones: neumogástrico izquierdo, esófago y bronquio izquierdo. Y más abajo, toma relación con el esófago y el neumogástrico izquierdo, pero en forma indirecta, ya que lo hace por intermedio del fondo del saco pleural interaórtico esofágico. ¿Sí? O sea que cambiamos bronquio arriba por el fondo del saco interaórtico esofágico hacia abajo, pero la única diferencia que hay en esta arteria. Las colaterales ya dijimos, ya fueron descritas las intercostales con el espacio, las esofágicas, bronquiales y vestígicas prácticamente se nombran. ¿Qué vamos a decir de la arteria pulmonar? La arteria pulmonar nace, como ya dijimos, en su momento, ¿no es cierto?, en la base del ventrículo derecho, a nivel de la cara anterior del corazón, un orificio que está delante del orificio aórtico. Y la arteria pulmonar se dirige en vuelta pericardio junto con la arteria aorta hacia arriba, atrás y a la izquierda, hasta llegar a la cara anterior del bronquio izquierdo. En el trayecto, en vuelta pericardio, por delante corresponde al timo subvestígios adiposos, por detrás al principio al origen de la arteria aorta y luego a la aurícula izquierda, por intermedio del centro de Taylor, hacia adentro con el callado aórtico, la porción ascendente, y hacia afuera con la orejuela y aurícula izquierda, formando de esta manera a la izquierda el orificio izquierdo del centro nervioso de Taylor. Te hago una pregunta. En el trayecto, ¿la arteria pulmonar puede dar ramas colaterales para el pericardio, por ejemplo? Si pensaste que sí, es no. Pensá, es una arteria que se llama sangre carbo-oxigenada, no da colaterales, no va a dar sangre sucia a nadie. Así que es una pregunta que te pueden hacer. ¿Da colaterales da una colateral de la arteria pulmonar? No. Va a terminales que se meten en los pulmones para después ramificarse y producir la hematosis, por supuesto. ¿Qué podemos decir de las ramas terminales? Ya dijimos con bronquios que forman el pedículo pulmonar, no voy a repetir algunos detalles. La arteria pulmonar izquierda es corta, ya que está muy cerca del pulmón cuando nace, se coloca por encima del bronquio, de la suprabronquial. La pulmonar derecha es mucho más larga, un corte horizontal a nivel de la quinta, se la ve acá, que para pasar de la cara anterior del bronquio izquierdo a la cara anterior del bronquio derecho debe cruzar la línea media, el ángulo que queda justamente ahí debajo de los bronquios, donde debe haber un grupo de ganglios linfáticos, que son los ganglios linfáticos intertraqueobronquiales. Por esa razón, la relación posterior de la pulmonar al principio, antes de ser parte del pedículo, es con los linfáticos intertraqueobronquiales que lo separan del esófago.
Hacia adelante, tiene la porción ascendente del callado aórtico, lo dijimos hace un momento, y luego la vena cava superior con el nervio frénico, pero ya ahí cuando está formando parte del pedículo pulmonar derecho. Recordando que la arteria pulmonar derecha es prebronquial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez dentro de la arteria del pulmón se ramifica, por supuesto, siguiendo las ramificaciones bronquiales. Después, dentro del sistema venoso del tórax, tenemos el sistema de la vena cava superior y el sistema de las venas pulmonares. Venas pulmonares ya sabemos, son prebronquial, subbronquial, terminan en la aurícula izquierda, llevan sangre oxigenada de circulación de tipo funcional. Por eso solamente hacemos hincapié en el sistema de la vena cava superior. Es probable que te pregunten, bueno, ¿cómo se forma? Más o menos dónde. Yo acá tengo el origen y la proyección. En la base del cuello tenemos la vena yugular interna, ¿sí? De tanto derecha como izquierda, y la vena subclavia, que se terminan uniendo las dos, cada lado, ¿sí? A la misma altura, detrás de la extremidad interna de la clavícula. La unión de esas dos venas, yugular interna y subclavia de cada lado, origina hacia abajo, por supuesto, el tronco venoso brachiocefálico correspondiente, y no se olviden que el ángulo formado por esto constituía los famosos confluentes yugulo-subclavios, donde se vuelca toda la linfa del organismo. Vamos a ver que el tronco venoso brachiocefálico derecho desciende verticalmente por una distancia promedio de 3 centímetros, mientras que el izquierdo debe cruzar la línea media de izquierda a derecha, que es casi horizontal, pero es oblicuo hacia abajo de la derecha, por una distancia aproximadamente de unos 6 centímetros. ¿Dónde terminan unidos? Detrás del primer cartílago costal derecho. Ese es el origen de la vena cava superior. Después desciende esta vena cava verticalmente hasta llegar a la cara superior de la aurícula derecha, donde este orificio, que era abagular, estaba a la altura de la cara posterior del segundo espacio intercostal derecho. Entonces, una vez formada, hablamos de las relaciones. Los troncos venosos brachiocefálicos, por ejemplo, el derecho es vertical, ¿sí? Entonces vamos a ver en un corte horizontal que por delante tiene timo o subvestigio, pleuro y pulmón que lo cubren. Por detrás tengo el tronco arterial brachiocefálico que está por dentro, con el vago, y los radios linfáticos laterobraquiales derechos. La cara externa hacia afuera se relaciona con el nervio frénico derecho que desciende por fuera de él, ¿sí? Y pleuro y pulmón derecho. Y hacia adentro corresponde el timo subvestigio, que llena el espacio que va luego a terminar cuando se une con el tronco izquierdo. En cambio, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo lo que hace es cruzar, oblicuamente como dijimos, su relación inferior va a ser con la cara superior del callado aórtico, la relación superior va a ser con las venas tiroideas inferiores que desembocan en él. La cara anterior la vemos acá, con timo subvestigio, totalmente ligeramente cubierto por pleuro y pulmón, izquierdo en este caso. La cara posterior, al principio, está cruzada en su origen por el nervio frénico izquierdo y toma relación, acá se ve mejor, con los tres troncos, la subclavia, la obstructiva, inclusive tronco anterior más abajo, tres troncos que nacen de la cara superior del callado aórtico y también con la cara anterior de la tráquea. En el sentido sería con el nervio frénico, arteria carótida proyectiva, subclavia izquierda, carótida proyectiva izquierda, tráquea, y por último con el tronco arterial brachiocefálico. Los troncos venosos brachiocefálicos reciben cada uno en forma simétrica, vamos a decir así, las venas vertebrales, que venían como dentro de las arterias que van de la subclavia, pero estaban al tronco directamente, las venas yugulares posteriores, las venas diafragmáticas inferiores, que lo pueden hacer, diafragmáticas superiores, que lo pueden hacer directamente o por intermedio de la vena mamá interna, que también va a los troncos venosos brachiocefálicos. El único que recibe agua asimétrico es el izquierdo, que recibía las venas tiroideas inferiores derechas e izquierdas. Aunque a veces la derecha puede ir al tronco derecho. Y pasamos a la vena cava superior. El tronco de la vena cava superior, que dijimos formado por la unión de ambos troncos venosos brachiocefálicos, desciende verticalmente y va a tener las siguientes relaciones. Hacia adentro siempre va a tener lo mismo, la porción ascendente del callado aórtico. Hacia afuera siempre va a tener lo mismo. Va a tener el nervio frénico derecho con la pleura y el pulmón derechos. ¿Sí? Hacia adelante, timo subvestigio adiposo y pleura y pulmón que lo cubre. Hacia atrás va a cambiar un poco, de arriba hacia abajo, ya que por arriba, aunque no se ve acá, está relacionado con los linfáticos laterotraqueales derechos.
Le sigue luego la desembocadura de la vena ácido mayor, que es su único afluente, y por último el pedículo pulmonar derecho. O sea que la única vena que desemboca en el tronco de la vena cava superior es la vena ácido mayor. Y ya que la mencionamos, esta vena ácido mayor es todo parte de un sistema. La importancia del sistema ácido es que un sistema de anastomosis cava a cava, ya que intervienen venas de ambos sistemas en su formación. Vamos a ver acá abajo que la vena cava inferior está recibiendo de las paredes abdominales, posteriores las venas lumbares, derechas e izquierdas, también las venas renales, destacada acá la renal izquierda. Las venas lumbares están anastomosadas entre sí por una vena llamada lumbar ascendente, que asciende por delante del psoas y pasa por debajo del arco de psoas, acá con el número 2, ¿sí? Y penetra el tórax para unirse con la mal llamada duodécima vena intercostal. Digo mal llamada porque está por debajo de la duodécima costilla esta vena y no hay 12 espacios, sino que hay 11 espacios intercostales. Pero cuando digo ese duodécimo intercostal, voy a decir duodécimo intercostal. ¿Qué pasa con esta vena lumbar ascendente y duodécimo intercostal a cada lado? Forman una vena nueva llamada raíz externa. ¿Raíz externa de qué? A la derecha va a ser la raíz externa de la vena ácido mayor. A la izquierda va a ser la raíz externa de la vena hemiácidos inferior. ¿Sí? Y si hay una raíz externa es porque hay una raíz interna. Y las raíces internas son diferentes a la derecha y la izquierda. Ya que la raíz interna de la vena ácido mayor pasa por esto que es el intersticio que separa los fascículos del pilar derecho. ¿Se acuerdan que había un fascículo principal y un accesorio? Bueno, esta raíz interna nace en la vena acá inferior y pasa entre los fascículos del pilar derecho para unirse con la raíz externa y formar el ácido mayor. La raíz interna de la vena hemiácido inferior va a nacer de la vena renal izquierda y va a pasar por el intersticio que separa los fascículos del pilar izquierdo. Y se forma la vena hemiácido inferior. La hemiácido inferior es cortita, ya que asciende de su formación hasta llegar más o menos a la séptima o octava vértebra torácica y cruza la línea media para desembocar en el ácido mayor. En cambio, el ácido mayor asciende hasta llegar a la altura de la cuarta vértebra torácica, donde hace su callado. ¿Se acuerdan que este callado lo hacía por encima del pedículo pulmonar y desemboca de esta manera en la vena cava superior. ¿Sí? Para completar el tema, tengo que decir que así como el de la izquierda tenemos una vena hemiácido inferior, hay una hemiácido superior que se forma por la anastomosis de las dos primeras venas intercostales izquierdas, primera con segunda, y descienden también hasta la séptima o octava vértebra torácica, donde cruzan línea media y desembocan la mayor. En ocasiones se pueden unir y ahí sí formar un solo tronco común, y ahí tenemos la verdadera vena ácido menor. Se habla de que la ácido menor está formado por dos hemiácidos, superior e inferior respectivamente. Y, por último, debido a que el callado está a nivel de la cuarta vértebra torácica, las dos primeras venas intercostales derechas se unen, forman la vena intercostal superior que desciende hasta desembocar en este callado. Y de esta manera, como acá tenemos representadas las dos primeras intercostales, acá la última, de la tercera a la undécima, son afluentes las derechas de la vena ácido mayor e intercostal superior y las izquierdas las hemiácidos superior e inferior respectivamente. La vena ácido mayor recibe también las venas bronquiales derechas, la hemiácido superior recibe las bronquiales izquierdas y estas venas ácidos reciben también de cada lado a las venas esofágicas medias. Nos queda después hablar de linfáticos de tórax y la parte de nervios de tórax. Para terminar por último con el mediastino. Nos vemos la próxima.